Hallo Leute, heute lernen wir die Satzbaum, ¿ok? Hoy vamos a aprender la estructura de cómo se construye una oración en alemán. Bueno, aquí yo tengo ya algunas cosas anotadas, pero vamos a empezar desde el inicio. Bueno, tenemos que en la estructura tenemos el sujeto, subject, verb, los complementos, temporal, modal, un local. Y bueno, lo que se añade aquí es el object, que ahorita lo vamos a ver, y am Ende, que es si tenemos un trennbare Verben, o sea, un verbo separable. Bueno, estos colores los vamos a estar utilizando para las estructuras, chicos, cuando hagamos nuestras próximas oraciones, para que sea como más fácil de leer, porque si lo ponemos todo en un color, creo que va a ser un poco más complejo. Bueno, ¿a qué nos referimos con subject? Pues el subject, nosotros ya sabemos que esto es el nominativo. ¿Quién realiza la acción? ¿No? Wer oder was. Wer en el sentido de quién, oder was en el sentido de un sustantivo, pero ¿quién hace la acción? Después tenemos an der zweiten Stelle en la posición número 2, que es así se respeta siempre. Siempre, siempre, siempre. Tenemos el verbo conjugado. Después tenemos los complementos, que es literal las siglas para esto es tecamolo. Tecamolo, pero acá no la vamos a ver porque esto lo vamos a ver hasta que lleguemos al nivel A2. Entonces, esta la vamos a borrar, ¿ok? Entonces, esta ahorita no, pero bueno, ¿qué significa ahorita el temolo? Pues el temporal significa Zeit, significa tiempo. Para eso tenemos una pregunta principal que es wann. Yo añadí un wie viel Uhr porque también responde a la hora, entonces también podemos poner una hora, que nosotros ya lo vimos en el video anterior. Después tenemos el object, el object, que esto sería la cosa acusativa, como de lo que se acusa que hace el sujeto. ¿Recuerdan que lo hemos visto como Ich trinke einen Kaffee? El einen Kaffee es was trinke ich, ¿qué bebo yo? Ich sehe den Mann, yo veo al hombre. Wer sehe ich, ¿a quién veo yo? Den Mann. Tenemos el object. Después tenemos el modal. El modal, vamos a utilizar una preposición muy importante que es el mit. Mit, que en español sería el con. Mit plus dative. Esta preposición mit siempre es dativa. Entonces, aquí tenemos la primera preposición que yo les doy, que es siempre dativa. O sea, tenemos la preposición y significa que lo que sigue va a ser un artículo, ya sea bestimmter, so definite, o indefinite article. Y esto responde a la pregunta wie, y se refiere wie el cómo, pero como instrumento o Begleitung. Begleitung es Begleitung. Instrumento se refiere, por ejemplo, el auto, la moto, el instrumento que utilizamos, o Begleitung se refiere a la compañía. ¿Con quién voy al cine? Con mi novio, con mi novia, con mis papás, con mis abuelos, ¿con quién voy al parque? Con el perro, con no sé quién, con quien sea. A esto se refiere instrumento, los medios de transporte, y Begleitung, pues la compañía. Y luego tenemos el local. El local nos indica un lugar, o sea, Ort. Tenemos un lugar. Recuerdan que esto yo ya se los había explicado un poco de local. De todas formas, lo vamos a ver más a fondo. El local responde a la pregunta wo, que va a ser dativo, oder wohin, que va a ser acusativo. Wo indica una posición en la que yo me encuentro y wohin es acusativo, un lugar al cual yo como sujeto me estoy desplazando hacia algún lugar. Y aquí vamos a poner la partícula en dado caso que nosotros tuviésemos un verbo separable. Bueno, pues nosotros conocemos esta estructura. ¿Cuáles son las partes que no podemos cambiar nunca? Nunca podemos cambiar. Pues lo que nunca podemos cambiar es el verbo. Principalmente el verbo en la oración nunca lo podemos cambiar de lugar. No se puede hacer esto,
¿ok? ¿Por qué? Pues porque el verbo tiene esta forma de que el verbo siempre está en la segunda posición generalmente. Entonces no podemos hacer un cambio con esto. Siempre se va a quedar de esta manera. Bueno, para esto vamos a hacer varios ejercicios para que vean a lo que yo me refería principalmente con que necesitamos de todos estos complementos para que la oración tenga un sentido, para que se entienda. Y también ustedes vean que no siempre necesitamos meter todos los complementos, porque si no también la oración está muy cargada o luego pierde un poco pues el sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, voy a borrar esta parte y vamos a continuar con la siguiente. Vamos a ver. Tenemos para empezar sujeto y verbo, ¿no? Esto es como lo principal que nosotros conocemos. Sujeto y verbo. Subject. ¿Y qué más? Dijimos verbo. Verb. Vamos a escribirlo. Lisa trinkt. Hasta ahí. Lisa trinkt. Esto lo debí de haber escrito en rojo para que se vea la diferencia. Lisa trinkt. Si yo lo dejo nada más así, ahí tengo el verbo, ¿no? El sujeto y el verbo. Y ya al final estoy diciendo yo algo. Pero aquí sucede algo, chicos. Yo no puedo dejar esto así nada más. Decir Lisa trinkt. ¿Por qué? Porque ahí se entiende que Lisa es alcohólica. O sea, literal. Si yo digo Lisa bebe, Lisa trinkt, sie ist alcoholic. ¿Ya? Und das geht nicht. Entonces, lo que tenemos que hacer es complementar la oración. Tenemos que complementar la oración un poco para saber de lo que estamos, pues de lo que estamos hablando, porque si no, pues estaría, pues raro. Entonces, Lisa trinkt. Bueno, vamos a complementarlo entonces. Lisa trinkt, y después dijimos que podíamos tener el temporal, ¿no? Que era como lo que seguía realmente. Temporal. Lisa trinkt heute. Pues ahí ya tenemos algo. Y después, ¿qué tenemos? Después del temporal dijimos que podía seguir el objeto. Lisa trinkt heute. Recuerden que esto ya no es femenino, esto es el objeto. Ustedes ya para estas alturas ya deben de saber que einen Tee está en acusativo. Ya habíamos dicho que Tee es masculino y el objeto iba a ser el acusativo. Lisa trinkt heute einen Tee. Podríamos ponerlo así. Y ya. Pero digamos que Lisa siempre toma un té todas las mañanas en su casa. Si nosotros lo que queremos recalcar es de que hoy Lisa tomó un café en una cafetería, entonces, al final, Lisa trinkt den Tee, y luego tenemos el local, ¿no? Que habíamos dicho que era donde. Lisa trinkt den Tee. In einem Café. Lisa bebe el té en una cafetería. Nosotros ya sabemos aquí que Lisa siempre bebe té, pero lo que estamos poniendo como más importante, lo que queremos resaltar, es que Lisa lo toma en una cafetería. Aquí, ¿qué es lo importante de la estructura del alemán? Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, pues lo más importante es que tenemos
bueno, aquí en la primera, bueno, Lisa trinkt den Tee. Lisa trinkt heute den Tee in einem Café. Aquí esto es lo que estamos señalando que es lo más importante, ¿sí? Siempre que tenemos esto, va a ser, o sea, como lo que ponemos al final a veces generalmente es como lo que más queremos resaltar en una oración, lo que más queremos hacer énfasis en la oración. Bueno, más o menos esto es así, pero vamos a hacer otra oración. Vamos a hacer otra oración. Por ejemplo, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Punto. Y ya. Ahí no estoy diciendo nada más que ich fahre. Pero si yo quiero decir, pues como, ¿a dónde voy? Ich fahre. Entonces, ahí sí voy a poner ¿a dónde voy? Ich fahre. Entonces, aquí tendría, por ejemplo, el local. Ich fahre subject, verb, y aquí yo lo que quiero recalcar es como el a dónde voy, ¿no? A dónde me conduzco, a dónde me estoy transportando. Entonces sería ich fahre, ¿a dónde voy? A la oficina. Ich fahre ins Büro. Yo voy a la oficina. Obviamente vas en algo, ¿no? El fahre es transportarse en algo. Pero si yo quiero añadir un poco más de información acerca de esto, entonces puedo añadir más. Tengo entonces subject, verb. ¿Recuerdan la primera estructura que les di? Verb, temporal, un local. ¿Cómo sería entonces? Ich fahre, pues ahí podemos poner lo que queramos. Vamos a poner que hoy. Ich fahre heute, ¿a dónde? Ins Büro. Entonces aquí seguimos con lo mismo. Sujeto ahorita lo tenemos en la primera posición, tenemos al verbo en la segunda siempre, después tenemos al local si nada más es como, hoy voy a la oficina y ya, ¿no? Pero si queremos añadir un poco más de información, entonces podemos poner el temporal. Heute y luego viene el local. ¿A dónde? Ins Büro. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar el modo en el que yo me transporto? Porque también podemos hacer esto, ¿no? Subject, que sería ich. Luego tenemos al verbo, verb. Verb, que es fahre. Luego, ¿qué sigue, chicos? El temporal, ¿no? Temporal, que es heute. Luego, aquí vamos a agregar el modo. Entonces, sabemos que después del temporal sigue el modal. Mit dem Auto. Vamos a poner que vamos con el auto. Mit dem Auto. Y ahora sí, el local. ¿A dónde vamos? Local. Ins Büro. Entonces, aquí tenemos, bueno, esa es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Aquí en la primera tenemos subject y verbo, ich fahre, punto, y ya. Ich fahre. Después tenemos
queremos añadir un poco de información. ¿A dónde voy? Ich fahre ins Büro. Punto. Queremos añadir el tiempo. Ich fahre heute ins Büro. Queremos agregar el modo en el que nos estamos transportando. Ich fahre heute mit dem Auto ins Büro. Ahora, ¿qué pasa? Queremos agregar. ¿Qué podemos hacer? Aquí lo que podemos hacer con esta estructura es que nosotros sabemos que el tiempo y el sujeto pueden cambiar de hora, pueden cambiar de lugar. O sea, que aquí sería así. Heute fahre. Heute fahre ich mit dem Auto ins Büro. Ajá. Tenemos temporal in erster Stelle oder Position. Das Konjugiertsverb in der zweiten Stelle, en la segunda posición, o en la segunda posición, el sujeto que siempre acompaña al verbo, no importa, o sea, aquí lo que importa es de que este puede jugar, ¿no? Pero el sujeto siempre acompaña al verbo. Después seguimos con los complementos, sigue el modal y seguiría el local. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Digamos que vas a llevar a tu esposa a la oficina. Entonces falta el objeto, ¿no? Entonces sería subject, que sería ich, verb, que sería fahre, ich fahre, ich fahre heute. ¿A quién? A mi esposa. Mi esposa o mi esposo, no importa. Acusativo, meinen Mann, meine Frau. Tenemos sujeto, verbo, temporal, objeto, ¿qué sigue? El modo, ¿no? Mit dem Auto, ¿a dónde? Ins Büro. Aquí ya tenemos, para que vean cómo es a lo que yo me refería, que funcionaba el verbo, ¿no? O digo el verbo, la estructura. El objeto, perdón. Ich fahre heute meine Frau oder meinen Mann mit dem Auto ins Büro. Es como, yo conduzco para llevar a mi mujer hoy a una oficina con el auto. Pues así sería más o menos como funcionaría esto. Lo más común es, en una estructura ya más amplia, pueden usar esto nada más, ¿no? No siempre tienen que poner el tiempo. O sea, hay cosas que son innecesarias, como por ejemplo, hablar de tu rutina y decir, ay, me lavo los dientes a las 9 de la mañana, eso es totalmente innecesario. Puedes decir, me levanto a las 8, porque eso es algo que sí podríamos como temporizar, y después voy al baño, me ducho, me lavo los dientes, punto. Luego desayuno. O sea, hay cosas que sí contemplamos, como a qué hora nos levantamos, a qué hora probablemente tomamos el autobús para ir a nuestra oficina, bueno, cuando había posibilidades de moverse más, a nuestra oficina, o a la universidad, o a la escuela, o a donde vayamos. Sí contamos estas cosas, a qué hora empieza tu clase de alemán, tu clase de cocina,
bla, bla, bla. Pero hay otras actividades en las cuales no es necesario poner el temporal, como también hay muchas otras en las que no es necesario poner el modo, o sea, no siempre tienes que poner que vas en el coche o que vas bla, 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 o si estás lavándote los dientes no vas a poner el modo. Me lavo los dientes intensamente o lentamente, o sea, no. Tenemos que saber. Y el local, pues tampoco. Por ejemplo, yo desayuno en la cocina. O sea, yo sé que puedes desayunar en tu cuarto, en la sala o en otro lado, pero eso es como muy irrelevante, ¿sabes? Eso, en el sistema hablado sí lo podrías decir, porque quieres hacer énfasis en eso, ¿sabes? Y vamos a verlo después, cuando veamos el sistema hablado. Pero cuando estamos usando el sistema escrito, somos muy concretos con lo que queremos decir. No ponemos tanta cosa ni tanta estructura. Bueno, entonces, más o menos esto, chicos, funcionaría así. No sé qué tan claro o confuso pueda llegar a ser esto, pero pues más o menos esto funciona de esta manera. Pues voy a borrar esto y voy a poner otros ejemplos que yo considero que son importantes. Voy a poner una oración muy similar a esta, si no es que yo creo que la misma, dependiendo. Pero para que vean cómo es que se puede formar la oración también en alemán. Bueno, nosotros tenemos que en la primera posición, voy a escribirlo todo en negro y abajo voy a poner los colores, ¿no? Ok. Ich gehe um 10 Uhr mit dem Rad zur Uni. Yo voy a las 10 con la bicicleta a la universidad. ¿Qué es lo primero que identificamos aquí en una oración? En la posición 1 tenemos el sujeto. Subject, ¿de acuerdo? En la posición 2, ¿qué tenemos? An der zweiten Stelle steht das Verb. ¿No? Aquí tenemos el verbo. Verb, en la segunda posición. Después, ¿qué es lo que tenemos? El temporal, ¿de acuerdo? Temporal, que responde a la pregunta wann, ¿cuándo? O en este caso, un wie viel Uhr. ¿A qué hora, no? Un wie viel Uhr, las 10. Después, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos el modo, el modal. ¿Por qué? Pues porque tenemos la preposición mit, que yo les había dicho que este es el dativo. Mit dem Rad, este es el modo, modal. Y esto responde a la pregunta wie. Wie es, ¿cómo vas a las 10 de la mañana a la universidad con la bicicleta? Y luego tenemos zur Uni, que es una dirección. Aquí nos estamos desplazando, obviamente. Sabemos que el verbo gehen es el verbo ir. Entonces, si vas a un lado es que estás en un lugar y vas a otro. Entonces, esto sería, ¿por qué lo puse con rosa? No era rosa, era azul. ¿Correcto? El local es azul. Local. Aquí es a dónde vas, ¿no? Wohin. Aquí sí es el acusativo, en el sentido de que vas a una dirección, de un punto a otro. Así es como tendríamos ahorita esta oración, ¿de acuerdo? Voy a borrar nada más las preguntas. Bueno, tenemos esto, pero también dijimos que podíamos mover la oración, ¿de acuerdo? La estructura de la oración. La segunda posibilidad que tenemos es 10 Uhr, temporal, 10 Uhr. Ah, pero aquí no puede ser ge, ¿saben? Esto es súper importante. Aquí yo cometí un error y qué bueno que lo cometí. Si yo digo ge, es el verbo ir, literalmente vas a pie. Entonces, si yo utilizo el modo de la bici, significa, pues se podría, sí, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Como que yo voy agarrando la bici, caminando.
yo no la estoy conduciendo, yo no me estoy transportando en la bici, yo nada más voy con la bici o sea, yo voy caminando, empujando a la bici, literal. Pero el verbo fare no significa conducir. Muchas personas hacen esta interpretación del verbo fare como conducir y realmente esto es falso. El verbo fare es desplazarse, moverse en algo, en algún medio de transporte. Fahren mit, transportarse con algo, mit etwas, con algo. Entonces, qué bueno que hice esto. Aquí es fahre, porque vas con algo. Entonces, 10 Uhr, verbo fahre ich mit dem Rad zur Uni. ¿Qué tenemos aquí, chicos? El temporal lo tenemos en la posición 1. Aquí tenemos el temporal, ¿de acuerdo? Después tenemos el sujeto, que vuelvo a repetir, siempre está en la segunda posición. Voy a poner zweite Stelle, porque no se les puede olvidar esta parte. Y después tenemos al sujeto, que el sujeto siempre acompaña al verbo. En alemán es así. Después, ¿qué tenemos? Pues el modo, porque pues lo queremos especificar y ya, punto. Modal. Y porque aquí no suena como tan cargada la oración. Y luego tenemos el local, porque pues vamos a algún lugar, nos estamos desplazando a algún lugar con la bicicleta. ¿Qué más podemos hacer, chicos? ¿Qué más? Yo sé que a muchos les han dicho, porque así a veces los marcan algunas pues escuelas por la razón que sea, pero bueno, que nada más es así y ya, no hay de otra. Pero no, no es verdad. También podemos poner esto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al modal ocupando la posición número 1. Vamos a ver en qué caso lo usaríamos así o por qué lo usaríamos. Porque miren, en el sistema hablado lo más común son las dos primeras que yo les di. O sea, el sujeto en la primera y todo lo demás, así como va. Ajá. Y después, la otra también que es muy común, tanto hablado como escrito, es poner el temporal en la posición número 1. Pero ¿por qué tendríamos nosotros aquí, que obviamente es permitido, y se puede, o sea, no es que no se pueda, o que sea raro o algo así, no. Pero, ¿por qué pondríamos esto de esta manera? O sea, ¿por qué lo pondríamos así? Pues, la respuesta es muy sencilla. Obviamente aquí nuestra interlocutor nos tendría que preguntar, oye, ¿y cómo vas a la escuela? ¿Cómo? La pregunta aquí sería, aquí, a ver, en esta y en esta tú estás como describiendo, ¿no? Tú estás diciendo, oye, ¿y tú qué haces los lunes, no? ¿Tú qué haces los lunes, Juan? Ay, pues, me levanto, bla, 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 bla. Yo voy a las 10 de la mañana con la bici a la universidad, o a las 10 de la mañana voy con la bici a la universidad, y ya. Punto. Y entonces tú empiezas a relatar tu historia y empiezas a contar todo lo que haces y no sé qué. Estas dos son las más comunes. Pero digamos que estamos en una conversación y yo te pregunto, oye, ¿y cómo vas a la universidad? ¿Cómo vas? Entonces ahí es donde tú vas a hacer, por eso empiezas con esto, porque ahí es donde tú estás remarcando la pregunta que te están haciendo. Mit dem Auto fahre ich. Esto ya pues sería demasiado, ¿no? Porque le vas a decir que a las 10, ¿no? Zur Uni, salvo que la persona te pregunta, oye, ¿y a las 10 de la mañana cómo vas a la universidad? Entonces ahí agregarías el temporal. Pero generalmente pondríamos el modal en la primera posición cuando la persona te pregunta, ¿cómo? ¿Cómo vas a la universidad, no? Tu tía que está preocupada por ti, pues mit dem Auto fahre ich zur Uni. Con el auto manejo yo a la universidad. Ajá. Así. Ahora, ¿qué más podemos poner en la primera posición? Pues sí, en efecto, también podemos poner el local en la primera posición.
zur Uni fahre ich. El alemán es súper estructurado, ¿eh? O sea, tiene todo como una explicación de por qué y bla, bla, bla. Entonces, yo me ayudo siempre con los colores porque considero que es como, pues no sé, visualmente creo que ayuda bastante. Y yo espero que a ustedes les ayude también. A ver. Yo les dije que cuando hablábamos así, alguien te pregunta, yo personalmente, y creo que cualquier persona, no pondría obviamente esto, ¿no? Porque no te están preguntando a qué hora. Te están preguntando, ¿cómo vas a la universidad? Mit dem Auto fahre ich zur Uni. ¿Ya? Así. O si es una pregunta escrita. Mit dem Auto fahre ich zur Uni. Ahora aquí. ¿A dónde vas con el auto? Aquí la pregunta es, ¿a dónde vas tú con el auto? Aquí también yo diría que el temporal pues está realmente de más, ¿no? Realmente no hace mucho más que, pues, montón. Es a lo que yo me refería, que no siempre tienes que poner todos estos adverbios, pues sí, estas partículas, estas no son partículas. Complementos, no tienes que poner todos los complementos. Entonces, ¿a dónde vas con el auto? Zur Uni fahre ich mit dem Auto. A la universidad manejo yo con el auto. Entonces, algo que nos tenemos que dar cuenta siempre. Número 1, el verbo siempre va en la posición número 2. Siempre. Pase lo que pase con los complementos, siempre va así. Número 2, el sujeto siempre va al lado del verbo. Se acomoda el sujeto de acuerdo a como nosotros vamos haciendo la oración. Aquí en la primera, como empezamos con el sujeto, el verbo va en la segunda y después tenemos todos los complementos, que digamos que esa sería como la más pura o la más fácil de ver y así de entender. Después tenemos la segunda, que es también muy común. O sea, estas dos son como muy comunes. Aquí depende más de la persona como quiera hablar. Yo a veces cambio. Aquí a veces yo pongo el temporal en primera posición porque yo quisiera hacer como el énfasis en que a esta hora, ¿no? Como lo primero que va a escuchar la persona. 10 Uhr fahre ich mit dem Rad zur Uni. Y ya. Ahora, estas dos es cuando respondes cosas específicas, ¿saben? Mit dem Auto fahre ich zur Uni. Esto lo podrían poner también en el sentido escrito. Sí, ok, está bien, no pasa nada. Pero yo no pondría el temporal. Eso ya es decisión de ustedes. El hecho de que yo sea la maestra y les diga yo no lo pondría no significa que no está bien. Si ustedes se acomodan aquí, está bien. Nada más que no vayan a poner el temporal acá y el local acá. O sea, los complementos siguen teniendo su orden. Si ese se pasa para acá, sigue modal y local. Si este se pasa para acá, sigue temporal y local. Si este se pasa para allá, sigue temporal y modal. O sea, tienen un orden. No es tan bien como tú quieras. Bueno. Zur Uni fahre ich mit dem Auto. Esto no es muy común. No es muy común en el sentido escrito. Sí es común en el sistema hablado. ¿A dónde vas? Zur Uni. Zur Uni fahre ich mit dem Auto. Es como decirle a tu mamá, voy a la universidad y voy a tomar el auto. Y ya. ¿Sale? Entonces, esta de acá abajo es más común en el sistema hablado. Cuando te están preguntando. Y todas estas, pues ya estas tres son como las más normales. Entonces, así es como más o menos, chicos, van a hacer ustedes, pues, su estructura. Yo espero que les haya quedado claro. Todo esto es súper importante, la verdad, para poder formar una estructura, una oración en alemán. Porque esto nos va a ayudar también cuando lleguemos al pretérito, al perfect, Entschuldigung, al perfect, ¿no? Que es cuando hablamos, vamos a hablar y describir nuestra rutina, lo que hacemos. Pero primero lo vamos a utilizar, pues, en presente. ¿Sale?